Saludo fraterno, estimados estudiantes. Para esta tutoría es necesario que tengamos a la mano nuestra cartilla. Por favor, fase 2, ciclo 6. Nos ubicamos en el área de filosofía. De inmediato vamos a encontrar nuestro problema y su problema del área, que es importante realizar una breve lectura. En él nos va a hablar un poco sobre el método PEACE. El método PEACE tiene un significado. Son 5 pasos para enfrentarse a los problemas de la filosofía. En ese sentido, la P significa problema, la E emoción, la A análisis, la C contemplación y la E equilibrio. En ese sentido vamos a encontrar una de esas etapas. Esa es la emoción. Esta se identifican en la problemática, ya sean de tristeza, ya sean de alegría, emociones que nos puede generar esa problemática. También vamos a encontrar el análisis. Esta etapa se realiza cuando estamos en el problema y lo que nos permite el análisis es generar posibles soluciones a ese problema que yo tengo. Un ejemplo claro es en la comunidad donde yo vivo hay una petrolera, entonces me genera muchas emociones, enojo, culpa, tristezas, miedo. Y el análisis es que en San Vicente del Caguán existe una petrolera encargada pues de extraer recursos que están allí. Para ello pues hay una solución. Una de ellas es tener un correcto funcionamiento de los equipos de cañería, automatizar la mayor cantidad de procesos posibles con el fin de evitar errores, destinar también fondos para los procesos de bioremediación y finalmente desarrollar una regulación y auditoría a este tipo de petroleras para que no generen daños en el medio ambiente y en la salud de las personas. En ese sentido, pues vamos a encontrar de inmediato la actividad número 1. Esa actividad hace referencia a que pensemos en un problema que se esté presentando en el lugar donde tú vives, en el municipio, en la vereda, en el barrio, y vamos a escribir las emociones que te generan esa problemática. Enseguida vamos a hacer un análisis, vamos a contar de qué trata esa problemática y vamos a generar las posibles soluciones. Enseguida vamos a encontrar un concepto importante que es el extractivismo. Este extractivismo es todos los recursos naturales, todas las materias primas que se encuentran en la tierra, se venden al mercado internacional. ¿Cuáles son ellas? Pues en la minería, el petróleo, la agricultura, también tenemos la silvicultura, la ganadería, entre otras, que se encuentran en un entorno natural y finalmente, pues por lo general se vende a un mercado internacional. Por supuesto, esta economía extractivista pues ha generado un daño ecológico increíble y a la sociedad, a la comunidad donde se desarrolla ese tipo de actividades. En ese sentido, en la actividad número 2 nos menciona que escribamos en el cuaderno las experiencias que han tenido en el municipio, en la vereda, donde existen este tipo de problemáticas de economía extractiva. Después de identificar esa problemática, vamos a escribir cómo es el lugar, es decir, qué recursos naturales hay, quiénes son los afectados, cómo vive esa comunidad, cómo es el comportamiento de las personas. Si no está en el departamento donde tú vives, no importa, lo podemos hacer a nivel nacional. Buscar alguna economía extractiva que esté en cierto lugar y que genere un daño, por supuesto, y que también nos permita hacer un análisis de cómo está esa población. En el punto 2 de la actividad 2 dice que teniendo en cuenta la experiencia y lo observado, establece cuáles son las consecuencias positivas o negativas de la economía extractiva en zonas rurales. Entonces, lo positivo vamos a agregarlo y lo negativo. Ahí ustedes deben hacer un análisis positivo, quizá genera empleo, negativo, un daño ecológico, un daño a la salud de las personas. Bueno, ahí está el debate y ahí está la actividad para que por favor escribamos allí todas las ideas que se generen.
Enseguida tenemos el materialismo dialéctico. Es una corriente que aparece a mediados del siglo XIX y se considera como la filosofía del marxismo. Sus fundamentos pues están planteados fuertemente por Karl Marx y Federico Engels. Es importante pues entender este materialismo dialéctico, ya que ellos plantean la ley de lucha de contrarios. Según lo planteado, los diferentes aspectos del mundo y de la vida social tienen siempre su contrario. Ejemplo, el día y la noche. En lo social, Marx plantea que esto se divide en tres momentos. El primero es donde inicia la lucha de contrarios, hay un predominio del dominante sobre el dominado, hay un equilibrio entre el dominado y dominante y finalmente tenemos el dominado que gana al dominante creando pues de alguna manera una nueva realidad. Esto parece una utopía, ¿no? Ya que lo podemos traer a colación con el ejemplo de la lucha entre el proletariado y la burguesía. Como siempre sabemos, el proletariado ha sido el obrero y la burguesía es el dueño del capital. En ese sentido, el capitalismo deja de existir cuando pues nace un nuevo régimen, en este caso pues sería el socialismo. En este caso pues vamos a ver tres momentos, la lucha de contrarios entre el proletariado y la burguesía. Hay un predominio importante en este caso de la burguesía sobre el obrero, sobre el proletariado. Debe existir un equilibrio entre el dominado y dominante y finalmente debe ser el proletariado en que gane y pase de alguna manera por encima de esa burguesía. Entonces digamos que se plantea así, pero se trae un ejemplo de juego de ajedrez. Cuando arrancamos ese juego de ajedrez, vamos a tener una lucha de contrarios, vamos a tener esos tres momentos allí. ¿Por qué? Porque yo estoy de alguna manera compitiendo o intentando ganar en el juego del ajedrez contra mi contrario, contra el que está al lado mío, contra en este caso sería ya fichas negras o fichas blancas, entendiendo pues mi posición y la idea allí es una lucha, primero que todo. Debe haber un predominio, el que esté ganando, en este caso el dominante sobre el dominado. Debe finalmente haber un equilibrio, el dominado y dominante. ¿Por qué? Porque debe ganar, en este caso, el dominado para así, pues, ser no solo el exitoso en este caso, sino el que gana la partida. En este sentido, nos llega la actividad número 3 en donde nos dice que si tenemos algún juego, ya sea parqués, ajedrez, cartas, y escojamos uno de ellos para jugar con alguien. Vamos a jugar uno de estos y la idea allí es escribir estos tres momentos. Entonces, si estoy jugando con mi compañero, con mi amigo, es escribir ese recorrido que hacemos en el juego. ¿Cómo inician? ¿Quién gana esa partida? En el punto 2 de la actividad 3 nos dice que es importante tener en cuenta las problemáticas de esa economía extractiva. Entonces, donde podamos poner la ley de los contrarios. Entonces, allí pues vamos a trabajar esa economía extractiva, puede ser la del petróleo, en donde hay un drama, por supuesto. En este caso, el dominado es que sería el pequeño campesino, la población que está allí, ya que hay un drama, ya puede ser ignorado, no puede ser escuchado, las manifestaciones, los plantones, los mecanismos que él haga para defender el territorio, pues han sido ignorados, se agotan esos recursos naturales, se deteriora el medio ambiente, se deteriora el ecosistema y finalmente, pues sería quien gane esa partida, la multinacional. Entonces aquí es importante tener un poco de imaginación, ya que debemos plantear una situación donde haya dominantes y dominados, que sería la ley de lucha de contrarios.